¿Cómo moldear plástico? Hacer un molde con materiales reutilizables. Prepara la pieza original. La pieza original es el artículo que usarás para crear el molde. Para preparar la pieza original, primero limpia o lava el artículo. Una vez que esté limpio y seco, aplica un agente desmoldante sobre el artículo original. De esta manera, te asegurarás de que la pieza original se desprenda libremente del molde. Cubre el artículo con una capa de eliminador de burbujas. Este producto evita la formación de burbujas de aire alrededor de la pieza original. Coloca la pieza original dentro de un recipiente resistente al calor. El recipiente debe ser ligeramente más grande que el artículo. Derrite materiales para moldear reutilizables en un horno microondas. Los materiales para moldear reutilizables son fáciles de usar y a prueba de errores. Puedes derretirlos, moldearlos, hacer el vaciado y quitar el vaciado hasta 35 veces. Coloca el recipiente de material para moldear reutilizable dentro de un horno microondas. Sigue las instrucciones del producto para derretir apropiadamente los materiales. Calienta los materiales en intervalos cortos, aproximadamente de 15 a 20 segundos, hasta que comprendas cómo el horno microondas afecta los materiales. Si no tienes un horno microondas, puedes usar un baño de María. Vierte el material derretido sobre la pieza original. Vierte cuidadosamente el material para moldear derretido sobre la pieza original. Deja que el producto se enfríe y se endurezca. Quita cuidadosamente el molde del recipiente resistente al calor y la pieza original del molde. Hacer un molde de silicona. Crea una solución catalizadora con jabón y agua. Cuando se combina una concentración alta de líquido lavaplatos con agua, se forma un baño catalizador para la silicona que permite que ésta se endurezca rápido. Combina aproximadamente 2 litros, 64 onzas, de agua con 120 mililitros, 4 onzas, de líquido lavaplatos azul. Mezcla jabón y agua con las manos. Cataliza la silicona. Usa unas tijeras para cortar la punta de la botella de silicona pura. Inserta la botella en una pistola para calafatear. Vacía suficiente silicona pura dentro del baño catalizador para rodear la pieza original. Si no estás seguro de cuánto necesitarás, usa toda la botella de silicona pura. Amasa la silicona pura en el baño catalizador. Sumerge tus manos en el baño catalizador y junta lentamente los hilos de silicona pura hasta formar una bola. Masajea la bola con tus dedos. Jala, estira y dobla la silicona pura a medida que la amases. Continúa amasándola hasta que se endurezca y se vuelva menos maleable. Forma el molde. Sostén la pieza original. Alisa cuidadosamente la silicona pura hasta que tenga 1,30 centímetros. Media pulgada de grosor. Cubre el artículo original con silicona pura. Presiónala dentro de todas las hendiduras o grietas de la pieza original. Una vez que hayas formado el molde, mueve la pieza original hacia afuera y hacia atrás dentro del molde. Si puedes hacerlo fácilmente, el molde estará listo para endurecerse. De lo contrario, dale forma al molde nuevamente o corta algunas partes. Aplicar un agente desmoldante sobre el artículo original hará que sea más fácil quitarlo del molde. Deja que el molde se endurezca. Vierte agua jabonosa sobre un plato de papel hasta que solo cubra la superficie. De esa manera, evitarás que la silicona se adhiera al plato. Coloca el molde y el artículo original sobre el plato y deja que se endurezca durante 1 hora. Cuando el molde ya no esté pegajoso al tacto, quita el artículo original. Mientras el molde se endurezca, es importante que el artículo original permanezca dentro del molde.
Hacer un molde de 2 partes. Dibuja una línea central sobre la pieza original. Los lados separados de un molde de 2 partes se unen cerca de la línea central de la pieza original. Toma la pieza original, un marcador permanente y una regla. Dibuja una línea central recta alrededor de la pieza original. Coloca la mitad de la pieza original en una cama de arcilla. Coloca un bloque de arcilla para moldear no tóxica y sin secado sobre la superficie de trabajo. Incorpora el artículo original dentro de la arcilla hasta la línea central. La parte superior del artículo debe alinearse con la parte superior de la cama de arcilla. Debe haber un borde de 2,5 centímetros. 1 pulgada. De arcilla rodeando los 3 lados restantes del artículo. Sujeta 4 pasadores de alineación a la parte superior de la cama de arcilla. Los pasadores de alineación se unen a las 2 mitades perfectamente. Toma 4 pasadores de alineación de 1,30 centímetros. Media pulgada. Y una botella de adhesivo temporal. Aplica una capa delgada de adhesivo temporal sobre la parte plana del pasador de alineación. Coloca el pasador en 6 milímetros. 1/4 de pulgada. Desde la esquina superior izquierda y adhiérelo directamente a la arcilla. Coloca un pasador de alineación en cada una de las 3 esquinas restantes. Sujeta la pieza original a un muro de contención. Para llenar el molde debes proporcionar una abertura. Para este molde, la abertura aparecerá en la parte superior de la cama de arcilla. Aplica una capa delgada de adhesivo temporal sobre la parte superior del artículo original. El lado que no incorporaste en la arcilla. Y el lado superior de la cama de arcilla. El lado directamente debajo de la parte superior del artículo original. Presiona este lado alineado contra un muro de contención de madera o metal. Deja que se seque. Cubre la mitad expuesta del artículo original con masilla de silicona. Una capa de masilla de silicona formará una de las paredes internas del molde. Cubre la pieza original con un agente desmoldante. Aplica una capa de masilla sobre la mitad expuesta del artículo original. Aplica una capa de masilla a la superficie de la cama de arcilla cubriendo cuidadosamente los pasadores de alineación. Extiende la masilla 1,30 centímetros. Media pulgada. Hacia arriba del muro de contención. Sujeta otro muro de contención. Aplica una capa delgada de adhesivo temporal al lado inferior de la cama de arcilla. El lado paralelo a la parte superior del artículo original. Presiona este lado alineado contra el muro de contención de madera o metal. Deja que el adhesivo y la masilla se endurezcan durante 1 hora. Crea una cubierta protectora durable. Debido a la flexibilidad de la masilla endurecida, es necesario que crees una cubierta adicional, conocida como cubierta protectora. La crearás con láminas de yeso. Corta entre 4 a 6 láminas de yeso. Cada lámina debe ser 15,20 centímetros. 6 pulgadas. Más larga que el molde. Coloca las láminas una encima de la otra. Sumerge las láminas en un tazón con agua a temperatura ambiente durante 1 segundo. Quita el exceso de agua exprimiendo las láminas sobre el tazón. Las láminas deben estar mojadas y no gotear. Extiende las láminas sobre el molde y hacia los muros de contención. Presiona las láminas dentro del molde para que le den forma a la figura. Arruga los bordes a lo largo de los muros de contención en ángulos de 90 grados. Las láminas de yeso que cubren los muros de contención servirán como patas. Deja que el yeso se endurezca durante 30 minutos. Quita los muros de contención y la cama de arcilla. Una vez que el yeso se haya endurecido, quita los 2 muros de contención.
Voltea todo el molde de manera que permanezca sobre 60 centímetros. 2 pies de yeso. Quita cuidadosamente la cama de arcilla y cualquier resto sobre la pieza original. Si los pasadores no se desprenden con la cama de arcilla, también quítalos. Crea la segunda mitad del molde de 2 partes. Cuando hagas la segunda mitad del molde de 2 partes, debes repetir el proceso que acabas de completar. Aplica un agente desmoldante sobre la pieza original. Sujeta la parte superior del molde a un muro de contención. Cubre la pieza original con una capa de masilla. Sujeta la parte inferior del molde al muro de contención. Crea una capa protectora con láminas de yeso. Quita la pieza original del molde. Una vez que el yeso se haya secado durante 30 minutos, puedes desarmar el molde con seguridad. Quita los 2 muros de contención del molde. Coloca el molde boca abajo sobre la superficie de trabajo. Quita la capa protectora y pela cuidadosamente el molde de silicona. Aparta la pieza original y arma el molde nuevamente. Hacer el vaciado del molde. Prepara el área de trabajo. Consigue un espacio de trabajo que tenga buena luz y ventilación. Cubre el espacio con toallas de papel o papel para borrador. No es recomendable que uses periódicos ya que la tinta podría manchar los moldes o las partes de plástico terminadas. También puedes cubrir la superficie con una bolsa para basura o un mantel de vinilo viejo. Prepara el molde. Es esencial que trates el molde adecuadamente para que tengas éxito en el proyecto. Si vas a usar un molde prehecho, lávalo completamente con agua caliente y quítale la película de maicena. Luego, sécalo con un mantel limpio. Cubre el molde con una capa de agente desmoldante. Si vas a usar un molde de 2 partes, cubre ambos lados y ármalo nuevamente. Mezcla la resina plástica. La resina plástica está formada de 2 partes, generalmente etiquetadas como parte A y parte B. Esta resina se forma al mezclar partes iguales de A y B. Usa 2 tazas de plástico desechables. Determina cuánta resina necesitarás para completar tu proyecto. Vierte partes iguales de A y B en las tazas 1 y 2 respectivamente. Vierte los contenidos de la taza 2 en la taza 1. Revuelve con un palo de paleta. Haz el vaciado del molde. Vierte la resina dentro del molde, para evitar que las burbujas de aire se eleven a la superficie. Rocía la parte superior de la resina con un agente desmoldante. Alisa y raspa cualquier exceso de resina con una espátula de metal. Deja que la resina se asiente durante el tiempo que las instrucciones del producto indiquen. Quita el artículo del molde. Puedes quitar el artículo cuidadosamente del molde cuando la resina se haya asentado. Si vas a usar un molde previamente hecho, un molde de silicona o uno hecho con materiales reutilizables, aplica presión a la parte trasera del molde con tus dedos y retira el artículo. Si vas a usar un molde de 2 partes, desármalo para quitar el artículo.